El periodismo está pasando por una etapa muy complicada en México. La parte, digamos, más vulnerable en todo caso es el reportero o la reportera. Ahí es donde hay algunos indicadores que han ubicado a México en el contexto internacional como uno de los países más, la Deutsche Welle dice que es el país más terrible para hacer periodismo, el nuestro. Y Reporteros Sin Fronteras habla de que estamos en el lugar 144 de 188 países analizando diferentes indicadores para ejercer sin riesgo el periodismo. Es decir, estamos en un momento muy difícil, aparte de otros muchos factores que crean una atmósfera, digamos, no propicia o por lo menos no adecuada para facilitar la labor tan importante, esencial, del derecho a la información. La Nocturna. Gracias que está con nosotros en La Nocturna. Los saluda Gerardo Nevares y le agradezco muchísimo a Darío Dávila, periodista con una trayectoria, una gran trayectoria y una gran experiencia, que esté aquí con nosotros para analizar este tema. Y a Francisco Zúñiga Esquivel, también un hombre que ha recorrido muchísimo las calles y los momentos difíciles y no difíciles del periodismo y de la labor de reportero. Muchísimas gracias. Al contrario, Gerardo, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias que están aquí. Bien, empezando por algún lado, el valor de la libertad de expresión o la libertad de prensa, que en todo caso es la libertad de expresión en un Estado de Derecho. Si pudiéramos apuntar a alguna cosa, sí está consagrado en la Constitución, está consagrada en la Carta de los Derechos Universales y demás, pero si ponemos sobre la mesa un concepto sobre el que podamos partir para nuestros amigos que nos están viendo. Bueno, Gerardo, gracias por la convocatoria. También saludo aquí a colega Francisco. Me parece que hoy el tema de libertad tiene aroma a pólvora. y hablar de libertad de expresión en México y de periodismo en México hoy es explorar cuántos cartuchos desde la impunidad hay quemados, cuántos cartuchos hay desde el discurso público de odio hacia el periodismo, hacia el gremio, o cuántas amagues hay de parte de las organizaciones criminales que hoy son más visibles a partir de las redes sociales. Claro. ¿No? Estoy seguro que hace 20 o 25 años las agresiones podrían haber sido mayores. Sucede que no eran tan visibles como ahora. Periodistas, entre comillas el término, no en un afán de hacer apología de cómo se nombra, pero periodistas retenidos ilegalmente, levantados de sus redacciones sin que supiéramos, ¿no? Yo creo que hace 30 años el hashtag no sería Todos somos Loret, el hashtag sería Cuidemos a nuestros periodistas. Y creo que ahí también hay una deuda, ¿no? Estamos hablando del 92, todavía época de Carlos Salinas de Gortari. Sí, todavía, claro. A decir que en aquel entonces pues el sistema te cerraba la llave a partir, por ejemplo, de la venta de papel periódico, sí, hablando de medios. Esa me la sabía con Echeverría mucho claro, antes, ¿no? O con Gutiérrez Barrios, ¿no? Con Gutiérrez Barrios de Pisa, con Gutiérrez, ¿no? que te cerraba la llave y pues ya no podías imprimir papel periódico, ¿no? Sí. Entonces sí, cerrando este bloque de reflexión, sí me parece que las redes sociales hoy han expandido la visibilidad del riesgo, pero ese riesgo ha estado ahí. Sucede que antes no lo veíamos. Bien, hablemos. Paco Zúñiga. Pues mira, hemos luchado mucho por la libertad de expresión, porque al final de cuentas es un derecho que tiene el pueblo, pero yo creo que los periodistas somos quien lo ejercemos y buscamos siempre, pues buscas la verdad, buscas informar lo que es. El periodista es la voz validada, pues, ¿no? Es la voz de los que no tienen voz, sí. Porque en realidad, nosotros lo vemos muchas veces, gente que llega hasta la redacción y oiga, es que todo, problemas a veces mínimos que para ellos son grandes. Claro, sí, y cuando aparecen en televisión o en los medios es cuando se lo resuelven. ¿Por qué no resolvérselo antes? Entonces, hemos luchado por esa libertad, pero sí es cierto, como dice Darío, esto huele a pólvora. Y pues yo apuntaría que no solamente el crimen organizado, quizás es el que menos ha atentado contra los periodistas, porque parece que resulta ser más efectivo, ¿sí? Pero incluso los Reporteros Sin Fronteras habla de que la mayor parte de las agresiones, y hay estudios que señalan eso, vienen de gente que está en los sistemas, vienen de gente de gobierno, ¿sí? Hablamos de agresiones, no solamente de asesinatos. Sí, no, hay todo tipo de
de delitos cometidos contra la libertad de expresión, ¿no? Claro, claro. Yo recuerdo hace 6 años, aquí en Monterrey nos volcaron 3 unidades, ¿sí?, de televisión, porque la gente estaba enardecida, porque el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón hablaba más de los medios, lo que comentaba hace rato. O sea, como que hay una especie de odio sistemático, ¿sí?, que lo hemos visto en los ciertos gobernadores, lo vemos ahora también en el presidente, ¿sí? Y no es más que intolerancia, que se refleja en agresiones y en buscar coartar esa libertad de expresión. Bien, ¿qué factores están operando para esto? Está, por supuesto, acaban de mencionar la cuestión del crimen organizado, ¿no? El meterse, digamos, a tratar de desentrañar estos circuitos, bueno, pues ya es un riesgo que ahí está. A veces estás en el momento y en la hora equivocada haciendo tu chamba y ya eso hace que te cueste, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Mencionaste toda esta campaña gubernamental que no sé qué tanto está incidiendo y violentando o asusando el delito contra la libertad de expresión. No sé si intereses creados, no sé si el propio periodismo o la línea editorial del periodismo puede estar causando también esto. ¿Qué opinamos sobre eso? Bueno, creo que ahí hay así como estamos en estos últimos 3 sexenios que hablamos de desaparecidos, sí creo que aquí hay un personaje viudo o viuda, y es el ciudadano que perdió a sus periodistas, el ciudadano que tampoco fue corresponsable de cuidarlos, de protegerlos, de impulsarlos, de marchar por ellos, de decir, no queremos que nos maten esas voces. Creo que el gremio ha sido de alguna manera exiliado por lo que le llaman ahora periodismo ciudadano, ¿no? O sea, hoy las personas toman un móvil y reportan un hecho, ¿no? Claro, por supuesto. Pero el rigor, el olfato, la verificación, la expansión del mensaje, pues está con las herramientas periodísticas o se produce con más rigor en ese sentido. Entonces sí creo que hoy nombrando otro ingrediente, tendría que ver con esta colectividad alrededor de los periodistas, ¿no? Decir que estos hashtags recientemente que han surgido a partir de este encono presidencial contra un periodista, ¿no? Me parece que es una forma muy perversa de invisibilizar el verdadero riesgo del periodismo, ¿no? O sea, creo que el verdadero riesgo tiene que ver no solo con un riesgo físico o de opresión o de intimidación. Creo que el verdadero riesgo está en que socialmente el periodista está siendo invisibilizado por los ciudadanos, ¿no? Así como hemos hablado muchas veces en el tratamiento de coberturas sociales humanas, donde, por ejemplo, los pueblos indígenas, cuando los ignoramos, los invisibilizamos. Por supuesto. ¿No? Y creo que hoy los ciudadanos, algún segmento de los ciudadanos, no quiero expandir el mensaje a todos, pero no les interesa cuidar a sus periodistas. Es decir, el mensaje público, el que está en las manos de un periodista con este rigor, con esta técnica, con esta formación y demás, se está perdiendo en todo este mar de información que se está emitiendo por los ciudadanos que levantan sus propias historias, sus propios registros. Bueno, yo te diría que, a ver, como uno de los factores, ¿verdad? Con estas olas donde se miente en nombre de la verdad, porque es como una tendencia muy centralista, ¿qué hacen los algoritmos? Los algoritmos detectan que hay una mentira en el ambiente, sí, hablando de cómo funcionan. Entonces los algoritmos dicen, están diciendo, y esto creo que es una noticia que estos días ha estado navegando aquí en Monterrey, los medios dicen que un niño murió por esto, ¿no? Pero nadie verifica. Nadie certifica. En mis tiempos dirían, los rumores no se publican, se investigan, ¿no? Una premisa básica del periodismo. Sí. Pero hoy sí creo que se ha alentado demasiado. El algoritmo ha colocado en un ventilador la mentira. Entonces se esparce con una velocidad impresionante desde la ausencia de verificación y conciencia de cómo hay un exceso de desinformación, y eso es una disfunción social. Y como periodistas, hoy me parece que incluso si tú escribes un texto, Gerardo, y alguien lo lee 6 meses después, lo ideal es que en tu texto abajo pudieras aclarar, este texto se escribió en este contexto, en tal año. Y eso combate la desinformación. Entonces, es una corresponsabilidad. Bien, Paco,
aquí apuntaba hacia un apunte de la labor ciudadana o de esta tarea ciudadana que se ha dado con las redes sociales y demás, ¿no? Sí, claro, es cierto. Yo coincido con Darío. Todo el mundo siente que es periodista, reportero, porque tienes el smartphone y subes inmediatamente a redes sociales. Digo, los periodistas ya perdimos las primicias, o sea, no tenemos ninguna exclusiva. Todas nos las ganan las redes sociales. Pero es cierto, nosotros tenemos la obligación de verificar. Nosotros no opinamos hasta no decir. Y tú ves en redes sociales donde dicen, mira esto, y se dan la opinión y ya se dan un juicio, lo cual para nosotros no es válido. Entonces, sigue siendo necesario las dos. Si es un rumor, si no hay fuente, tienes que tener 3 fuentes confiables, ¿sí? Que tú tengas. Y eso, bueno, pues se refleja en que ya el periodista pues ha sido así puesto de ladito. Sin embargo, no es nuevo. Fíjate que, y estaba yo analizando que quizá en este caso de López Obrador y Loret, ahí pues yo espero que se haya metido con la gente equivocada, porque se está volviendo también un duelo de popularidad. O sea, si hubiera sido un periodista menos conocido a nivel nacional, como el Loret, pues a lo mejor ya se hubiera pagado, ya lo hubiera callado o lo hubiera aplastado. Digo, ¿qué pasó con Lourdes Maldonado? O sea, fue la bolsa. Sí, fue, le digo, oye, presidente, necesito protección. ¿Qué pasó? O sea, al final la mataron. ¿Sí? Y acá, bueno, López Obrador, claro, toda la gente que todavía cree en él, porque hay que reconocer que tiene mucha popularidad aún, pues va a sentir que él está en la verdad. Pero también Loret tiene sus fans. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se vuelve el choque. Y yo creo que vamos a tener un resultado interesante. No sé si vayan a negociar o qué es lo que va a pasar, pero aquí sí hay un duelo de credibilidad. Bien, si les parece, dejamos sobre la mesa el tema de Andrés Manuel López Obrador, que es todo un tema, ¿no? Nos quedamos con esto de la invisibilidad, ¿no? Es muy claro en las comunidades indígenas la invisibilidad. Sin embargo, la verdad es que yo no lo había percibido en la cuestión del periodismo. Ahí no lo había visto. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en La Nocturna. Regresamos con usted. Bien, ya estamos en La Nocturna, estamos platicando con Darío Dávila, periodista, y también con Francisco Zúñiga Esquivel. Creo que el tema de AMLO, creo que esta atmósfera que se ha ido creando y creo que todas estas descalificaciones o utilizar la tribuna para decir tengo derecho a réplica, cuando estábamos acostumbrados a una política institucional de comunicación que escogía momentos y era cuidadoso con esta. Ahora estamos, digamos, frente a otro paradigma, otro estilo, ¿no? ¿Qué tanto está haciendo mella en el periodismo y qué tanto está haciendo mella en la figura presidencial o en gobierno federal este tipo de actuación de Andrés Manuel López Obrador? A ver, quizá esto que voy a decir es como un lugar común, porque yo creo que todos los han mencionado, o muchos articulistas lo han citado en estas últimas semanas, ¿no? Y es que el presidente ya tocó fondo, ¿no? Sí. Que al exhibir la declaración, al utilizar información reservada o solicitar, ¿no? Exhibir información. Caso Loret, pues ya excedía, pero creo que no lo hemos visto todo, ¿no? Creo que el daño colateral de esta disputa no solo afecta a la credibilidad del gremio, porque, y no quiero decir con esto que el caso Loret nos representa, pero sí representa un tipo de periodismo que se ha ejercido silenciosamente en México. Eso hay que decirlo. Es decir, el rigor no siempre ha estado presente en todas las escalas, y en todas las escalas, me refiero en los medios, pero tampoco en todas las redacciones, ¿no? Darío, a ver, para ubicar este comentario que estás haciendo, estamos hablando de que grandes corporaciones informativas tienen grandes intereses y por tanto están, en este caso, el periodista Loret de alguna manera representa los intereses de ese sistema. Claro, pero a ver, hace un momento hablábamos de la desinformación como una disfunción social. Sí. Si un emporio informativo esparce la desinformación, causa disfunción social. Ajá. Entonces creo que ha habido una ausencia de rigor
Y mucha de la disfunción social que hoy tenemos obedece a esa falta de rigor, a esa falta de verificación, a esa falta incluso de humanidad. Ahí sigue habiendo comunicadores o reporteras o reporteros que frente a una madre que está buscando a su hijo que acaba de perderlo le preguntan ¿y cómo se siente? Entonces, a ver, frente a estos espasmos de malas prácticas periodísticas, pues también se crea un boquete. Creo que hoy el boquete es visible y tan visible es que esta nube o esta ola de hashtag todos somos fulanito está impactando a todos los que no son fulanito. Ajá. Y todos los que no son fulanito, los que están en la frontera, en Reynosa, en Matamoros, en Juárez, los que no tienen seguridad social, los que fueron amenazados por el hijo del capo local, los que mientras nosotros conversamos están recibiendo protección de 2 escoltas más o menos entrenados que después se van a ir a dormir y después llegan los sicarios y los asesinan. Sí. Entonces, a ver, sí creo que habrá que empezar a rellenar el boquete para proteger a los periodistas, pero desde la conciencia ciudadana como una alianza. Recordemos que en Estados Unidos los periodistas se enquistan en muchos sistemas investigativos, me refiero, son parte hacen alianzas con fiscales para revelar un acto de corrupción. En Europa mandan al periodista enfrente de batalla para mostrar cómo pasan las cosas. Pero aquí en México ni siquiera nos hemos enquistado ciudadanamente como quisiéramos. No hay como una recepción cálida hoy por hoy del periodista capaz de decir si hay una cosa buena que está ocurriendo y está generando esperanza, yo puedo contarla. Hay mucha esperanza, pero no se está contando. Los emporios me parece que están secuestrando la agenda. Bien, y eso está causándole mucho ruido al presidente. Muchísimo. Que lo está señalando. Ese es un factor. Es decir, hay cierta parte de verdad en un lado y cierta parte de verdad en el otro lado y cierta mentira en un lado y cierta mentira en el otro. Están compartiendo ahí responsabilidades. Paco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, hay que recordar que el presidente lo primero que hizo fue que no iba a dar publicidad. ¿Sí? Y eso obviamente molesta porque los medios de comunicación en general pues son empresas, eso hay que reconocerlo. Y luego, por otro punto, lo que comentabas es cierto, o sea, la libertad de expresión siempre va a acabar donde inician los intereses del patrón. Claro. Eso es innegable. Y periodistas que se van por la libre, que se van con sus propios medios, terminan haciendo lo mismo. Convierten el periodismo en interés. Eso obviamente refleja y pues sí ha habido una pugna donde muchos medios, digamos que atacan, aunque sea suavemente, pero atacan al presidente, lo cuestionan, lo ridiculizan incluso. Y pues creo que también hay un poco de intolerancia por parte de nuestro presidente, que no le gusta esto, no lo toma con el buen humor que otros presidentes le habían hecho, y es cuando él responde y ataca, ¿no? Es cierto, no hay una protección para el periodista, porque estamos, es una lucha en el Olimpo, ¿sí? Y entonces los rayos le caen a los mortales, que somos los periodistas. Mira qué frase has dicho, de a pie. Claro. Y son los que están muriendo, son los que se atreven a denunciar, los que lo toman por su cuenta la información, digamos, de los narcos, de los malos manejos que hay en gobierno, en ciertos puntos, en ciertas ciudades, y son los que están cayendo. ¿Sí? Bien, la pregunta original era, ¿qué tanto estás afectando la política o esta atmósfera que está creando Andrés Manuel López Obrador sobre el periodismo, ¿no? El hecho de descalificar a algunos, ya llegó al fondo, ¿no? Como dicen algunos, pero falta ver cuál es el fondo del fondo, ¿no? Sobre el caso de Loret de Mola, pretendiendo que se dé a conocer cuánto gana también Jorge Ramos y de Carmen Aristegui, que sorprendió lo de Carmen Aristegui porque aparentemente era del mismo equipo, ¿no? Por lo menos comulgaban ahí en ideas, ¿no? Entonces, mencionabas la cuestión ciudadana, la ves como la más importante, pues, dentro de todos los factores de amenaza al periodismo. Sí, a ver, es que el eco presidencial o la narrativa presidencial de odio es como si la subes a una ola de tsunami. Entonces, el presidente todos los días tiene la forma y tiene las palabras exactas para crear tsunamis a partir de esta narrativa a veces de odio, que no solo tiene que ver con los periodistas, Sí. Es una narrativa de resentimiento, es una narrativa de división, pero es una narrativa que domina muy bien, parece que entiende muy bien la cosmovisión mexicana, ¿no? De aquellos que seguimos esperando que llegue Quetzalcóatl. Entonces creo que el presidente mantiene como esa misma línea. Pero una vez que subes el mensaje a esa ola y que los algoritmos hacen su trabajo y que las olas emocionales, porque hoy hay que decirlo,
el turboconsumo de información, y hablo a través del social media, de la experiencia de tu teléfono móvil. Hay gente que ve hasta 50 clips al día de TikTok. Pero esos 50 clips o en su reel o en su consumo diseñó o prediseñó un tipo de consumo informativo. Ajá. Por lo tanto, una emoción. Entonces, ahora el presidente ha surfeado peligrosamente las olas emocionales del odio. Y si el algoritmo detecta odio, el algoritmo esparce el odio. Entonces, es decir, si hay un alto consumo. Por supuesto, por supuesto. O sea, hoy creo que si tuviéramos que nombrar cómo se llama la medicina que el presidente receta y que socialmente llega a la casa, a la familia, así como antes llegaba el periódico, los que hemos trabajado en industrias de prensa escrita, nos hacíamos una pregunta que es, ¿a qué tipo de periódico le voy a abrir las puertas a mi casa? ¿No? Bueno, hoy el mensaje de odio del presidente traspasa cualquier cosa a través de las redes sociales. Entonces, sí creo que esta fusión entre lo social, entre el mensaje del presidente de odio y las olas emocionales son tremendamente peligrosas para el periodista. Porque es una tormenta perfecta, donde este mensaje, al fusionarse con el algoritmo y las redes sociales, genera una percepción y sobre todo un humor social. O sea, la semana pasada la tendencia se mantuvo más de 6 días. 6 días en redes sociales. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué te dice esa tendencia? La tendencia existe por el consumo, no solo porque se esté hablando, sino porque se está consumiendo. Entonces, 6 días de un humor social donde el resentimiento y la disputa se mantenía. Y ahí que creo que quien pierde es el país. Bien, en esta emocionalidad que estás citando, está no solamente el periodismo, bueno, hay una polarización de el sustento o la cuarta T con diferentes sectores, no solamente con el periodismo. En algunos sectores sí, por supuesto, ha habido una agresión directa de la ciudadanía o una acción directa de la ciudadanía. Yo no sé qué tan perceptible sea en el caso de ganan a través de redes sociales, eso ya sería muy perceptible, pero qué tan perceptible sea en el caso de la ciudadanía emocionalmente encolerizada contra el periodista. Bueno, tú ponías un ejemplo de una cobertura, justo de un linchamiento, ¿no? Sí, fue un linchamiento. O sea, la gente estaba molesta. O sea, recuérdense que hace que será unos 5, digamos, a raíz del crecimiento fuerte de las redes sociales, 5 o 6 años, los periodistas y los medios en general comenzaron a perder credibilidad. Y eso no solo fue en México. A lo mejor aquí estamos asusados por los políticos, pero en otras partes del mundo, Europa incluso, la gente ya no confiaba en los periódicos por 1000 cosas, ¿no? Pero luego, al ver que en las redes sociales había tanto fake news, tantas campañas que no eran ciertas, comienza otra vez a ganar la credibilidad, gracias a lo que comentaba Darío, de que nosotros o el periodista debe de confirmar la información. Entonces empieza a regresar. Sin embargo, se da este linchamiento hace 6 años, cuando nos toca esta situación, en un acto que pues nada nos explicamos, era un grupo relativamente pacífico, que jamás había incurrido en acto de violencia, viene gente no sabemos de dónde, los policías no intervienen, digamos, meses después estuvimos en las marchas de los maestros, que iban pacíficos y estábamos rodeados de policías, y ese día no, dejaron que penetraran, como si estuviera planeado, ¿no? Como si estuviera. Pero es parte de ese linchamiento, lo hemos vivido todos los días, los periodistas que trabajamos acá en Monterrey y en muchas ciudades, ¿sí? La gente no nos quería porque no confiaba. Se ha ido trabajando sobre eso. Eso obviamente le daña al país y a la comunidad y a la sociedad, porque si no es el periodista, si el periodista no actúa verazmente, ¿quién va a contar las cosas? Pero es el clientelismo, es decir, el ciudadano organizado en grupos clientelares, los que rechazan al periodista porque hay una indicación ahí, hay una línea, permea una cierta... Pero es la gente que no tiene una línea. O sea, acuérdate que la opinión pública, ¿quiénes la forman? Los grupos fácticos, ¿sí? ¿Y quién es el vehículo? Los medios de comunicación. Queramos o no, somos los vehículos a veces a sabiendas, otra vez sin saberlo, otra vez utilizados. Pero entonces, los grupos fuertes, olvídate, económicos, políticos, criminales incluso, obviamente necesitan del periodismo y de los medios de comunicación para tener, y se basan y se apoyan en esa credibilidad que va creando esas corrientes de opinión
en la gente que prefiere opinar como opinan los demás, como opina la gente que admira o la gente que considera más inteligente. ¿Sí? Entonces, habría que ver dónde viene ese rechazo hacia el periodista. Bien, vamos a hacer una pausa, si les parece. Regresamos en un momento más. Estamos en La Nocturna analizando la libertad, o platicando sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión. Sí, más o menos. Sí, ya recordé. Pero no se hizo mucho énfasis en las unidades volcadas. Sí. Tuvimos gente encerrada porque uno de los muchachos de la unidad móvil, al momento en que la mueve, se la atraviesan, la avientan a un niño y el niño se pega. Estamos platicando acerca de, tal vez usted recuerde, aquella manifestación donde hubo una agresión al edificio de Palacio de Gobierno. Ahí andaba Paco Zúñiga y en ese momento había un grupo que estaba protestando, pero había otro grupo que se había agregado, tal vez de choque, o un grupo de choque, que fue quienes vandalizaron Palacio de Gobierno y además agredieron unidades de multimedios. Sí, de multimedios y otras televisoras. Ese día se dio un fenómeno. Recuerdo porque desde temprano empezaban a decir que estaban saqueando algunas tiendas de automercados, sí, y que la policía no estaba interviniendo, lo cual era falso. Pero ese rumor creció y entonces la gente empezó a llegar a las tiendas a saquearlas, envalentonadas por lo que había pasado, lo que ellos suponían que había pasado, que ya habían saqueado algunas. Y fue cuando se da esa situación, fue cuando se habló de Palacio de Gobierno y fue una noche pues prácticamente de anarquía por muchos lados. Ya no sabemos quién fueron los responsables. Bueno. Bueno, y hablando precisamente de saber quiénes son los responsables de las agresiones contra periodistas, está la Fiscalía Especializada para Delitos contra los Derechos, contra la Libertad de Expresión. Pero, su eficiencia llega al 1%, entre el 1 y el 5%, para no ser injustos con ellos, ¿no? Ya que imparten justicia. Entonces, entre el 1 y el 5% de los delitos que son denunciados, se llega a responsabilizar al autor material o intelectual de ellos. ¿Por qué es tan fácil desaparecer un periodista en México? Yo diría que no solo es fácil, es rentable. Es rentable. Así de duro. ¿Por qué? Porque hoy la posibilidad que tengas de matar a un periodista es la misma posibilidad que tienes de robarte una llanta de un auto sin que la fiscalía dedique un recurso para ir tras ese asaltante. Ajá. Yo creo que estamos a la par de que nos roben el espejo de nuestro auto. Sí, por supuesto. Los periodistas, me refiero a el delito de investigar el asesinato o la agresión a un periodista es tanto como querer investigar quién se robó la autoparte de un vehículo. Es decir, no hay voluntad. No hay una voluntad. No hay voluntad. O sea, no hay voluntad, no hay un cerco de protección. Casi siempre son los organismos internacionales los que están señalando, no solo en este sexenio, han sido muchos que llevan artículo 13. ¿Sí? Artículo 19. Artículo 19 es esta organización, Reporteros Sin Fronteras, en fin, ¿no? El propio Plan Mérida ha destinado recursos para capacitar a periodistas en su momento en México a través de la Embajada de Estados Unidos y la Universidad de Guadalajara. Entonces, pero hoy el cerco, respondiendo un poco más a fondo a tu pregunta, el cerco en el que estamos los periodistas metidos también tiene mucho que ver con el narcoestado, ¿no? O sea, hoy, así como estas películas de... ¿Sigue existiendo? Yo creo que es más vigente y más visible. ¿Es más vigente? Es más vigente, más visible. Y si antes sospechábamos que fulanito de tal tenía nexo con un ala criminal, ahora la gente lo exhibe y no pasa nada, ¿no? Fíjate que aquí un exgobernador se atrevió a decir ya, incluso años después de su mandato, que cuando estaba el PRI tenían coordinadas las rutas y había una paz
social o había una paz por lo menos o no había violencia en relación a del crimen, al trasiego de drogas, ¿no? Claro. Más bien no había competencia. No, sí, tú vete por aquí, tú vete por allá. Que se encargaba de todo y yo me imagino, bueno, cuenta la leyenda, ¿verdad? Repartía lo que habría que repartir. Y cuenta la leyenda. No había complicidad, simplemente volteabas a otro lado en ese momento. Entonces no pasaba nada. Aunque también había facilitadores, ¿no? Sí. O sea, facilitadores reales para ser voceros entre la organización y el Estado, ¿no? Ajá. Creo que este es un dato interesante. Si observamos la ausencia de facilitadores del narco en el gobierno, nos damos cuenta que esos facilitadores se exiliaron, empezaron a fallar a partir del sexenio de Vicente Fox. Es decir, veníamos de un sistema que controlaba de una federación de cárteles, de especie una de organización. lobistas. Claro. ¿Sí? Claro, ¿no? O sea, eran una suerte de brokers, sí. entre la organización criminal y el Estado, ¿no? Entonces, un teléfono rojo, como los que existían antes en las dependencias gubernamentales, pero un teléfono rojo que dictaba línea. Y ese teléfono rojo se extendía a las redacciones. O sea, era la llamada del grupo criminal: oye, sé que vas a publicar sé que tu reportero cubrió esta nota donde mataron a 8, pero ¿qué crees? Que esos 8 eran míos. Si los publicas, te voy a ir a matar. O sea, de ese tamaño estamos hablando, ¿no? Sí. Y que no se cayó. Claro. Sí. ¿No? Hubo que crear protocolos de seguridad. Ajá. Sí, los medios empezaron a crear protocolos. A ver, y curiosamente esto nos llevó al principio básico del periodismo de confirmar todo, porque éramos muy dados a opinar y a hacer ya la evaluación de qué grupos eran los que participaban. Esto obligó a muchos, en general a los medios, a ver, define solamente lo que vemos, no elucubremos cosas que no sabemos si existen, no mencionemos grupos, porque no había la seguridad tampoco de que fueran unos y otros. Pero se vivieron momentos difíciles aquí en Monterrey, en todos lados, donde tenían demasiada información. ¿Sí? Bien, en esa conservación de esta vinculación este asunto del narcoestado, dices que está más vigente que hoy. Entonces, el no somos iguales no es que no seamos iguales, son muy iguales. Totalmente. O sea, si vemos el comportamiento gubernamental por lo menos de estos últimos años, en muchas de las regiones, esto es muy interesante, cuando uno ve el mapeo electoral de las regiones y haces un match entre los votos y el cártel dominante en la región, te das cuenta que extrañamente, así como las remesas que llegan extrañamente y que aumentan sin que nadie pregunte cómo es que una familia junta al mes 800,000 pesos, ¿no? Es una remesa. Lo mismo ocurre con este fenómeno. O sea, sí creo que hoy no hemos sido como capaces de ponerle, Gerardo, el nombre completo a lo que el narcoestado está creando, no solo en el periodismo, porque creo que los daños colaterales del narcoestado son muy amplios. Están acabamos de verlo en Zacatecas. Sí. O sea, justo en una conversación con colegas aquí de Canal 28 decíamos que hoy las madres en México se preguntan cómo es el perfil que prefiere el grupo criminal y quiero conocerlo para que mi hijo no se aproxime a ese perfil. ¿A qué punto hemos llegado? Fíjate que ahí me tomó un minuto nada más para contar muy rápidamente, a ver si coinciden ustedes con esto. Salió la película Ya no estoy aquí, ¿no? Que recrea el ser Colombia de acá de la colonia Independencia, ¿no? Sí. Entonces, bien, tuvo todo su éxito y demás. Sin embargo, por otros motivos, yo hice un trabajo por ahí en la colonia Independencia y esa estética Colombia, esa forma de llevar el pelo, de vestirse, ¿verdad? Ya no se da. Claro. No existe, ya no existe. ¿Y por qué no existe? Porque cuando vivimos aquella etapa, que creo que andaremos más o menos, pues no cercanos, pero bueno, cuando vivimos aquella etapa de mucha violencia, desapareció esa identidad y los chavos decidieron cortarse el pelo así o de otra forma y ponerse otra ropa para que no los ubicaran y no fueran carne de cañón. Ahorita que estás hablando del perfil, claro. No sé, Paco, tú has recorrido la ciudad, pero a ver, tú dime. Se crearon estereotipos, ¿sí? Si yo conozco historia de algún joven, bueno, pues sus rasgos físicos no eran muy caucásicos, quizá, ¿verdad? Y te da tatuajes. Como el tipo, nosotros, el tipo un alma de Dios, era artista.
Se bajan un Super 7, llegan los soldados y lo pescan. Vente para acá. Claro. ¿No? O sea, claro, él saca su credencial de donde trabajaba con nosotros, ¿sí? Que andaba en una unidad de nosotros sin logos. Y ya saca y ya, ok, está bien. Pero le dijeron, es que tienes toda la finta. Y si les contara el apodo que tenía, pues imaginarán por qué lo buscaban. Pero es que se crearon estereotipos. Entonces, acuérdate que se decía en la televisión un joven con aspecto pandillero. Y dices, ¿cuál es el aspecto pandillero? Ese era un asunto, es una etiqueta, una etiqueta muy terrible. Pero también es cierto que muchos de los jóvenes que vimos convertidos en cadáveres en esta lucha, en esta batalla, tenían un mismo perfil físicamente. Recorrimos en ese momento 16 colonias haciendo un levantamiento, un programa de televisión. Y los testimonios decían, con esto el crimen organizado agarraron a todos los chavos, ya no se sabe de ellos. Esa generación desapareció. Son testimonios de las personas y de los chavos de esas. ¿Por qué? Porque tenían el tipo, ¿no? Tenían esta categoría, ¿no? Bien, hay una ley que se supone que está en el Senado, la Ley Nacional de Libertad de Expresión, desde el año 2020 y que, pues, en todo caso está pretendiendo crear las condiciones para que sea más efectiva la procuración de justicia en cuestiones de delitos cometidos contra la prensa, pero está atorada en el Senado desde el año 2020, siguiendo con el tema de la voluntad. No sé si sabían de esta ley. Sí, de hecho aquí en Nuevo León tenemos una ley, la Asociación de Periodistas estuvo impulsándola. Estábamos hablando cuando estaba a cargo Óscar González, Sí. que trabajó mucho con eso, habló con diputados, se creó, se hicieron pues, los borradores y demás. Hace 2 años volvimos a retomar el tema, de hecho Luis Donaldo Colosio estuvo muy interesado y al final los diputados dijeron, no, espérate, la congelaron. ¿Sí? ¿Por qué? Quizá por motivos políticos. Me pregunto si hubiera sido uno de los partidos mayoritarios quien lo hubiera llevado si aceptara. Pero ahí vemos que o no les interesa, no hay voluntad política, o simplemente, o sea, los periodistas somos un mal necesario para ellos, pero no somos objetos de culto. Entonces, Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para dar un último bloque y darle una reflexión, pues si no de cierre, por lo menos dejar algo por aquí en la mesa, ¿no? Vamos a la pausa, estamos en la nocturna, regresamos. Recordemos que él habían atentado contra él en el Semanario Z, allá en Tijuana. Sí. Entonces, cuando uno mira la valentía de Anabel, que me parece increíble, claro, pero cuando vives en Nueva York es fácil ser valiente. Es decir, la cuestión de Anabel, que ha publicado cualquier cantidad de cosas y ha hecho toda una narrativa sobre el narco, uno está protegida. Tengo entendido que tiene un sistema de protección en su entorno y dos, está fuera de México. Sí, que no es lo mismo citar un párrafo de un encuentro entre la Barbie y los Beltrán Leiva en la capital, en un café en Cuernavaca, que hablar desde Zoom en Nueva York, ¿no? O en Austin, o en Los Ángeles. Y ahí llama mucho la atención cómo la protección periodística no radica solamente en un tema de seguridad física, ¿no? Hablo de protección social, hablo de protección emocional, de protección psicológica, incluso este efecto de como postraumático, ¿no? O sea, cuántos, me imagino todos estos reporteros, reporteras que han cubierto masacres, que cubrieron el Casino Royal, que cubrieron la violencia del 10, 11 y 12, 13, 14, 15, hasta el 22 o 23. Sí. Aquellos que fueron a San Fernando a ver fosas. O sea, creo que hay que, en términos de reflexión, habrá que ampliar la conciencia de lo que implica verdaderamente proteger a los periodistas, ¿no? Y no tiene que ver solo con un instrumento de carácter político.
o un instrumento donde los ausentes en el debate son los periodistas. ¿Proteger quiénes, Darío? Yo creo primero, bueno, La proteger... protección proviniendo, bueno, por supuesto hay una protección elemental básica que es la vida del periodista. De eso el Estado debe encargarse en todo caso. Sí, hablo del autocuidado entre los periodistas. Autocuidado. También. O sea, hay el autocuidado como una forma, como un protocolo, bien dice Paco, como un protocolo donde los egos no caben, ¿no? Ajá. O sea, recuerdo estas coberturas que se empezaron a hacer algunos años, donde los periodistas decidíamos ir en grupo justamente para evitar una agresión, ¿no? Sí, claro. Pero hoy, vayas o no en grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación saca una Barrett y te hace añicos. Claro. Entonces, claro. o sea, si el Cártel Jalisco tiene un helicóptero con un blindado artesanal, ¿qué no puede hacer con un periodista? Yo decía en ese tiempo, si deciden atentar contra la prensa, nosotros somos los primeros porque tenemos logotipos, unidad. Yo Claro. me bajaba de la unidad cuando estaba trabajando. Se ubicaban por ahí por Constitución, en una tienda de conveniencia. Pero donde quiera que había, realmente pues te quedas ahí en Niclimita, ¿no? Yo me bajaba porque si un día pasan, le van a tirar al carro, no a mí, al carro simplemente. Ajá. Y aventaba una vez una granada ahí a Multimedios, que no traía espoleta y estaba amarrada aparte. Aventaron dos a Televisa, uno explotó. ¿Sí? Creo que también al norte, ¿no? Al norte también. Al mañana en Laredo sí No, explotó. allá. Allá Bueno, se explotó. el Laredo, Jaime Orozco, que es de aquí de Monterrey, le está inválido porque fue condenado en las mañanas hace 10, 15 años Sí. y a él le atacaron los balazos, o sea, lo dejaron inválido. Ahí Claro. anda el presidente de allá, sigue trabajando. ¿Sí? Esa sí es valentía para que veas, o sea, se volvió a levantar y siguió trabajando. Ahí anda, ahorita anda el presidente de los periodistas por allá. Ujú. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿quién le ayuda? ¿Quién te indemniza? Y luego el respeto, porque digo, ¿qué pasó con Gamaliel López, por ejemplo? ¿Qué supimos de él? Todo el mundo se investigó. O el caso de Roberto Mora, que lo matan allá en Reynosa, y luego la autoridad quiere hacerlo hacer parecer como un crimen pasional. O sea, no solamente alguien lo asesina, sino que luego la autoridad se vuelve cómplice e intenta, pues, degradar su imagen. Revictimiza. Lo victimiza. Entonces, ¿dónde está ese respeto hacia el periodista? Enrique Peña Nieto, 47 periodistas muertos en su administración. Felipe Calderón Hinojosa, 48 personas muertas en su administración. Andrés Manuel López Obrador, 22. Lleva 30, según Reporteros Sin Fronteras. Lleva 30. En 36 meses, lleva 30. Porque yo no sé si aquí se sumen los otros 5 que de estos últimos meses. No, creo que no. Son 6. Son 6 que llevamos en este mes. 6. Sí, mira, Reporteros Sin Fronteras habla de que en los primeros 36 meses con Peña Nieto tuvo 18. Con Calderón, perdón, es artículo 19. Es artículo 19. Ya. Calderón 24, Peña Nieto 18 y con López Obrador llevan 30. En el mismo En periodo. ese mismo periodo, sí. Y en este año ya hablamos de 6. Hay 3 de Tijuana, 1 de Oaxaca y el de Veracruz. Sí. Es que se nos olvida Marcos Ernesto Diles, que lo mataron en Tijuana. Bien. Que hay un video. Esto tiene que ver con la no efectividad de la lucha contra el crimen organizado. Así particularmente y en directo. No necesariamente. No necesariamente. Creo que alrededor de la muerte de un periodista, inicialmente converge como este rumor social, ¿no? Y este estigma social, ¿no? Que, como ocurrió con este colega con Margarito en Baja California, ¿no? Que lo primero que empezó socialmente desde las redes sociales a mencionarse era que había sido amagado porque había revelado nombres de supuestas organizaciones criminales. Pero en realidad, cuando entramos en el juego de criminalizar anticipadamente la labor periodística, es más, sin confirmar, quedamos otra vez en este juego. O sea, si las redacciones y los periodistas o en formación o ya en campo aplicaran esta premisa, le decía un maestro Daniel Santoro, un argentino, que si tu mamá te dice que te ama, verifícalo, ¿no? y hoy... A ese nivel estamos. A ese nivel estamos, Sí. pero hoy, o sea, sí creo que la flagelación periodística no debe estar o no debería como dejar o evitar que el rigor siga marcando la línea del periodismo, el rigor, la confirmación, la capacidad de ver a los ojos a las personas. A mí me impresiona, y esto lo digo como un momento holístico en las coberturas periodísticas, donde el reportero tiene así el micrófono y no está mirando a la frente, a los ojos a la persona. Entonces, tampoco es que nos interesen mucho las personas. Esos comportamientos revelan muchas cosas también del periodista. O
sea, hoy metodológicamente la inmediatez y estas interfaces de 15 segundos, 30 segundos, han colocado a los periodistas como en esta reflexión de qué hago para competir en este universo digital desde el rigor, desde lo humano o desde lo frívolo, ¿no? Por supuesto. Entonces sí creo que sería una reflexión muy poderosa comprender qué nos está moviendo en términos de protección, ¿no? O cuánto, también es como la pregunta de los 64,000, Gerardo, ¿cuánto tiempo más va a soportar el periodismo mexicano esto? Y el nivel medio de vida de un periodista. Wow. Es que, bueno, sí, hay periodistas que, por supuesto, sobresalen, ¿no? Y ahí ganan las grandes cantidades, pero... Loret Mora, Loret no le va mal, ¿no? Es una profesión mal pagada en general, sí. El hecho de que salga tanto comunicólogo y haya tan pocos puestos de trabajo hace que esto abarate todavía más la mano de obra. El hecho de que mucha gente sienta que es periodista. Digo, desde siempre hemos estado invadidos por médicos, arquitectos, y bueno, hay quienes son periodistas de oficio, aunque tengan otra carrera. Sí, el arquitecto de Navías. Sí, o sea, bueno, pero es gente que asumió el periodismo y el título solamente fue para ir por la vida, pero ellos son periodistas, claro, hechos en la redacción, como eran los de antes. ¿Sí? Bueno, pero todo esto, aquellos que llegan nada más a ocupar espacios, hombre, que realmente no aportan, pues hace que cada vez haya menos espacios, se pague menos, y lamentablemente, pues a ver dónde vamos a llegar al final. Digo, a veces la calidad de vida o las costumbres de los reporteros cuentan mucho. Al final de su vida hemos visto como algunos pues terminan prácticamente sin recursos. Es decir, el nivel de vida de un reportero. Pero hay otros que sí viven bien. Digo, sí, por nosotros hemos vivido el periodismo, ¿no? Yo les cuento una historia a mis alumnos en la escuela. Le digo, mi maestro me dijo, matemáticas, me dijo, te vas a morir de hambre en el periodismo. Digo, si me viera ahorita, vería que se equivocó de cabo a rabo. O sea, yo creo que depende mucho. Hay quien ha logrado hacer del periodismo un buen modus vivendi, claro, convirtiéndose en empresario, viendo el otro aspecto comercial de la comunicación. Claro, ¿sí? No vendiendo tus verdades en el periodismo, sino, digamos, que otras funciones, como le hace todo el mundo. Pero a veces, lamentablemente, sí vemos a quienes se dedican exclusivamente a trabajar en un medio de comunicación. Ajá. O sea, digamos que no tiene todos los satisfactores que debería tener un profesionista. Bien, y finalmente, bueno, ya hay instituciones, organismos nacionales e internacionales que se han mostrado preocupados por la situación del periodismo, el trabajo del reportero en México. La Cámara de Comercio, pero la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con su capítulo México, vamos, la Deutsche Welle también saca por ahí un artículo donde da con todo, ¿no? México, el país más trágico para hacer periodismo, Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Panamericano de Periodismo y demás. Pero adicional a eso están las propias acciones de los reporteros, que en un momento dado, o bien le dijeron al presidente, no le vamos a contestar, podría ser importante con el presidente, pero bueno, es el valor del posicionamiento. No le vamos a hacer ninguna pregunta. Y en Tijuana, en otra también mañanera, le dieron la espalda, ¿no? Sí, bueno, también recordemos que en la Cámara también. En la Cámara estuvieron ahí. Hubo les dieron también la espalda, particularmente a la fracción de Morena. ¿Sí? Ajá, sí. El valor de esto. Híjole, pues es que, a ver, Digo, por supuesto que en el sentido heroico, en el sentido de admirarlos o de admirar al medio periodístico y a esos periodistas en particular, sí te sublima. O sea. Sí, a ver, sí creo que esto tiene como dos lecturas. Por un lado, y tiene que ver con una premisa periodística. Creo que quien hace preguntas inteligentes tiene derecho a recibir una respuesta inteligente, ¿no? Hoy, hablando del hablo del referente centralista de las mañaneras, sí. Si hiciéramos un inventario de las preguntas presidenciales, encontraríamos un sinsentido tremendo, ¿no? Un espacio, un grillo cantando, ¿no? En muchos lugares de la mañanera, sin menospreciar la capacidad periodística real de muchos colegas que han estado ahí y que son noticia cuando hacen buenas preguntas, porque hoy hacerle una buena pregunta al presidente es noticia. Hoy confrontarlo con un dato es noticia. Ajá. Pero también halagarlo, ¿no? Cuántas veces
hemos visto videos en redes sociales donde le preguntan al presidente, reconocemos su esfuerzo, o sea, de entrada el halago para que después el personaje no te batee o no se burle o te diga lo que mi dedito dice. Entonces, sí tener como el sensor de la conciencia activado para entender que una cosa es la solidaridad hacia el gremio, la solidaridad al interior del propio gremio entre periodistas, pero otra cosa es el papel que estamos haciendo hacia afuera. Es decir, la agenda periodística no necesariamente, a la agenda periodística no necesariamente le están importando las personas, sus vidas, sus preocupaciones, lo que le quita el sueño, lo que le robó a sus hijos, lo que mató a su hombre, el camión que perdió. No. ¿Qué le está importando? Justo, o sea, los intereses de los dueños de los medios, ¿no? Entonces la agenda, pues no te comprometas y ve con el presidente y pregúntale, oiga, presidente, pues talaron 1000 árboles en... ¿Pidieron permiso entonces para hacer esa acción? No entiendo. Sí. El hecho de no te voy a preguntar, presidente, corporativo... sí, claro. Claro, por supuesto. ¿Me da chance de decirles? Por supuesto, sí, por supuesto. Sí. Paco, ¿cómo lo Aquí ves? es un trabajo, es una guerra de los medios, no solamente de los periodistas. O sea, quizá está la falta de protección que sentimos los periodistas, pero los medios también se sienten agraviados por el presidente. Ajá. Entonces, obviamente, se toman acciones seguramente consensuadas en algunas partes. Y también es cierto que el periodista en general está molesto, porque no es solamente que te maten, matan gente todos los días, vamos a decirlo, pero ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se aclara? O sea, ¿por qué esa poca efectividad de parte de las fiscalías especiales? O sea, 1% no es nada, 2% no es nada. Y eso obviamente molesta y está causando detrimento en nuestro país. O sea, todas las revoluciones se hicieron en base a través de los medios. Los medios llevan ideas. ¿Sí? La guerra contra el COVID sí ha sido muy importante la lucha de los médicos. También ha sido muy importante la lucha de los medios de comunicación, sí, por supuesto, que han estado informando, diciéndoles y machacando algo tan simple como lávate las manos, ¿no? No, y aparte, quizás es cierto, hemos perdido un tanto el sentido y no nos vamos a las causas. ¿Sí? Tenemos que reconstruirnos como medios, tenemos que reconstruirnos como periodistas y claro, o sea, nosotros no servimos ni al presidente ni a los gobernantes. O sea, trabajamos por un medio y el medio de comunicación debe recordar que estamos trabajando para la gente, que ahí está la causa de todo. ¿Sí? Bien, vamos a despedir la nocturna. Solamente quisiera comentarles esta noticia. Quintana Roo está en este momento casi por aprobar en su Código Penal pues agregarlo a los hechos delictivos, la violación a la intimidad personal y familiar. Ya acaban, por supuesto, muchos organismos periodísticos de señalar que, bueno, eso es... Te meten a la cárcel y aparte hay una multa enorme, ¿no? Así es que, no sé, se las dejo por ahí. Pero sí. Yo se lo quería contar a alguien, no supe. Ya lo soltaste. Ya lo solté. A todo el mundo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Darío Dávila, gracias que estuviste con nosotros. Mi querido Francisco Zúñiga Esquivel, muchas gracias. Y a usted, muchas gracias que estuvo en la nocturna, hablando de la libertad de prensa, del riesgo que corren los periodistas, reporteros, de la libertad de expresión, algo esencial, uno de los derechos universales del ser humano. Gracias.